Señoras y señores, tenemos algo para ver que es muy interesante, pero antes de verlo, les quiero preguntar a ustedes si recuerdan alguna cláusula bizarra en el fútbol. Porque vamos a ver las 10 cláusulas más bizarras del mundo del fútbol. Yo recuerdo 3, pero no sé qué tan bizarras son. Las digo, díganme qué tan bizarro es. Una, Ramón Darío Ávila, Guanchope Ávila, jugando para el Cruzeiro, contó que en su contrato le pedían que le haga la hinchada así. Y le pagaban por levantar a la gente en Brasil. Bueno, hace poco creo que lo contó Neymar también con el PSG. Cláusula muy bizarra. Segunda cláusula bizarra. Mauro Zárate, en un equipo de Europa, creo que en la Lazio, era un futbolista tan individualista, tan morfón, que tenía un contrato donde le pagaban un bonus por asistencia, no por gol. Por asistencia, para que la pase más. Literal. Y después otra más que recuerde... Esta no sé qué tan rara es, pero el Patón Guzmán firmó un contrato con Tigres de México que se podía romper el contrato si Messi volvía a Newell's. Para él ir a Newell's con Messi. Bueno, Messi nunca volvió a Newell's y creo que Guzmán sigue en Tigres, de hecho. Pero bueno. Martial con el Balón de Oro. Bueno, boludo. Martial, la cláusula que tuvo en United es que si ganaba el Balón de Oro le tenían que pagar al Mónaco una determinada cantidad de dinero. Porque habían ganado el Golden Boy. Pero bueno, muchachos, ¿qué quieren que les diga? Vamos con el video. Las 10 cláusulas más bizarras del fútbol. ¿Te imaginas prohibirle a un jugador dejar el planeta Tierra? ¿O darle 2 noches de fiestas semanales por contrato? 2 noches de fiestas por semana. ¿Quién pidió esto, amigo? ¿O incluso obligarlo a comer algo asqueroso para ganarse a los fanáticos? Hoy vamos a explorar las 10 cláusulas más bizarras del fútbol, empezando por la insólita condición relacionada a las ovejas que se le impuso a este jugador. ¿Qué? Para primer cláusula bizarra, ¿qué pasó? Trata de Spencer Pryor, un defensor inglés de gran trayectoria en conjuntos como Leicester, Norwich y Manchester City. En 2001, el futbolista llegó al Cardiff City de Gales, club que había sido recientemente adquirido por el empresario libanés Sam Hammam. El nuevo dueño estaba convencido de que el equipo tenía que reflejar la identidad del país. Por eso, para fortalecer el vínculo, los jugadores debían practicar tradiciones galesas. Esto joda, amigo. Fue a jugar al fútbol, chabón. Cultura del país. Así, cuando llegó Pryor, el presidente le impuso una cláusula en la que lo obligaba a comer cerebro y otros órganos de ovejas. Y no solo eso, sino también tener contacto físico con el animal. Es simple, decía Hammam. Con Spencer siendo no galés, necesita demostrar que entiende el lugar. Entonces podrá ser un verdadero líder. Todo el mundo sabe que los galeses tienen una relación especial con las ovejas. Si él no va a tener relación con las ovejas, entonces nadie le va a confiar aquí. Amigo, esto es lo más raro que escuché en mi vida, ¿eh? No creo que haya una cláusula más bizarra que esta. La prensa no podía creer lo que escuchaba. El directivo, lejos de calmar las aguas, lo hizo todavía más escandaloso. Le dio a Pryor la opción de elegir entre 2 animales llamado Dolly y Mimi y hasta le ofreció una oveja inflable para que practicara la técnica. No, amigo, no, chabón. Una oveja inflable. Está re mal esto. Está todo mal lo que estoy escuchando, ¿eh? No estaba enterado de esto yo. El presidente recordó que el mayor problema para llevar adelante estas actividades era la esposa del jugador. Ella no estaba para nada convencida. Y obvio, una persona con 2 dedos de frente, por favor. Tuvieron que explicarle que se trataba de una tradición y que era algo puramente físico, sin conexión emocional. Para algunos fue una excentricidad de mal gustos, pero para otros, que ya conocían a este personaje, fue Hammam simplemente siendo Hammam. Él ya venía con un largo historial de cláusulas igual de raras. Años antes, le prometió al delantero Dean Holdsworth que si metía 20 goles en una temporada... Sí, a ver, metés 20 goles en una temporada y te doy... Le debería elegir entre una Ferrari y un camello vivo. Pryor ¿qué? cumplió la parte gastronómica y jugó 3 temporadas en el equipo. Otro club con gran involucramiento en la sociedad es nada menos que Barcelona. Ahí está, dame un club más normal. Mil gracias, hermano. ¿Qué hizo el Barça? ¿Qué cláusula bizarra puso? Símbolo de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Algo que si bien no tiene por qué influir en los contratos de los jugadores, sí lo hizo en la renovación de Lionel Messi en 2017. Ah, esta la conozco, creo, ¿eh? O sea, no tiene nada raro extra futbolístico, pero es mucho dinero. El argentino firmó uno de los acuerdos más lucrativos en la historia del fútbol. El conjunto culé se comprometió a desembolsar hasta 555 millones de euros brutos a lo largo de 4 años. Sin embargo, lo más increíble no fue la cifra, sino la previsión respecto al futuro de Cataluña. El problema era que, al momento de la firma, se vivía un clima político explosivo. Apenas 2 meses antes de cerrar la renovación, el 1 de octubre de aquel año, se había celebrado el referéndum para independizarse de España, acto que luego sería declarado ilegal por el Tribunal Constitucional del país. Ahora bien, ustedes se preguntan, ¿qué tiene que ver eso con el argentino? Exactamente. Bueno, mucho. Si lo piensan por un segundo, la Liga de España es disputada justamente por equipos de España.
Cataluña se independiza de ella. ¿Barcelona seguiría participando del torneo? Y si no lo hace, ¿dónde jugaría? ¿Tendría cupos, por ejemplo, para disputar la Champions League? El potencial cambio generaba un montón de interrogantes de carácter competitivo. La preocupación del jugador era quedarse fuera de los grandes torneos y que el club pasara a disputar una liga marginal. Fue ahí Pero ¿cómo el Barça no va a jugar a la Liga Española, amigo? donde se decidió entonces una cláusula que lo protegiera. El acuerdo era el siguiente: si Cataluña se independizaba y Barcelona dejaba de participar de alguna de las grandes ligas de Europa, entonces Messi podría irse a cualquier otro equipo totalmente gratis. Cuando hablamos de grandes ligas nos referimos a la Liga de España, la Premier League, la Serie A y la Bundesliga. Y la Liga Francesa, che. ¿Imaginan al Barcelona jugando en Inglaterra? Cambiar de liga no solo implicaría adaptar su nuevo estilo de juego, sino también cambiar muchas cosas logísticas. Y no me refiero únicamente al equipo, sino también a los fanáticos que viajarán a verlo. Claramente no se trataba de una cláusula anti-Barça, sino más bien de una preocupación sobre algo que podía afectar el nivel de competencia del deportista. El club, por su lado, aceptó esa condición, pero también impuso las suyas. A cambio, Messi debía integrarse a la cultura catalana. Esto implicaba aprender el idioma y participar de festividades que fomentaran el vínculo. ¿Qué? ¿En serio? Yo he escuchado notas que le hacen a Messi en catalán. Para mucha gente es fácil de entender, para otros es muy difícil. Para mí es re complicado. O sea, nunca pude entender el catalán. Y después, bueno, ir a las fiestas de Y Cataluña. aunque el argentino nunca llegó a dominarlo de manera fluida, sí dijo algunas frases en celebraciones de títulos. La condición de independencia nunca se activó, pero sí demuestra hasta qué punto se piensan todos los escenarios que pueden ocurrir a lo largo de la estadía en un club. No, si Messi se puso a practicar para hablar en otro idioma, quiere decir que se lo tomó muy en serio. El tipo está en Estados Unidos jugando al Inter de Miami y habla en español y se come las heces. Lo más argentino que va a hacer en tu vida. Por eso lo amo tanto. Porque él hace que todos se adapten a él. Él no se va a adaptar al sistema. El sistema se adapta a Lionel Messi. Pero si se puso a estudiar para Cataluña, mamita, Estas son solo 2 de las 10 particulares cláusulas que tenemos preparadas para ustedes en este video. Más adelante hablaremos de raros pedidos de fiesta, restricciones para tomar un avión y mucho más. Sigamos con otra de las grandes figuras que tuvo el equipo culé, Luis Suárez. ¿Qué pasó con Suárez, la concha de tu hermana? Ojo con Luchito, porque ya vi ese mote que no me gustó mucho. Cuando el uruguayo llegó al Barcelona, acababa de presenciar uno de los momentos más particulares en la historia de los mundiales. Depende cómo lo veas. No sé si lo recuerdan, pero en el tercer encuentro Ah, sí, el doblete a Inglaterra, sí, tremendo. de la fase de grupos de Brasil 2014, el delantero fue noticia global, no por haber marcado un gol, sino por morder al defensor italiano Giorgio Chiellini. Lo increíble, y que quizás no todos lo sepan, es que no fue su primer episodio. Antes se lo había hecho a Otman Bakal, estando en el Ajax, y a Branislav Ivanovic en el Liverpool. Luego de la Copa del Mundo, la FIFA no tuvo piedad. 4 meses sin poder pisar un campo de juego y 9 encuentros suspendido con la selección uruguaya. El problema Lo loco era que la sanción eran 9 partidos oficiales sin poder jugar con Uruguay. Pero sí podía jugar amistosos. Y se perdió una Copa América y partidos eliminatorias por esa regla. Porque si contaba amistosos, hubiese jugado la Copa América 2015, por ejemplo. Y esa Copa América no la juega justamente por la sanción. era que, semanas después del evento, fue fichado por el Barcelona. Y ahí comenzó el rumor. Varios medios ingleses aseguraron que el contrato con el club incluía una cláusula antimordida. No, bueno. Es decir, lo sancionarían si volvía a morder a un rival. Hasta se llegó a plantear que la multa potencial era de 3 millones de euros. El jugador declaró que esta actitud nace como una suerte de reacción. La gente tiene maneras distintas de defenderse. En mi caso, la presión y la tensión sale de esa forma, añadió. Te banco, Luis, a muerte. El presidente de la institución por aquel momento, Josep María Bartomeu, negó la existencia de dicha cláusula, pero al mismo tiempo dejó claro que si existiera, tampoco se haría pública. Fuera real o no, la historia se viralizó y pasó a formar parte del mito de Luis Suárez. Curiosamente, nunca volvió a protagonizar un evento de este tipo y se dedicó a lo que mejor sabe hacer, marcar goles. Goles, asistencias, aura. Una cláusula que sí se exprimió al 100% fue la que estipuló el mismísimo Ronaldinho cuando volvió a su país natal. Lo que debe ser esto. 2011, Dinho retornó a Brasil para jugar en Flamengo. Después de su paso por el PSG, Barcelona y Milan, el astro regresaba como un ídolo que había conquistado Europa con su talento y su sonrisa eterna. Flamengo sabía que era más que un jugador, era un imán de sponsors, un generador de venta de entradas y también básicamente un símbolo que le devolvería la ilusión al club. Por Un mago con todas las letras. estuvo abierto a conceder ciertos gustos de la figura, y uno de ellos era, como sabrán, la fiesta. Para que se den una idea, en 2010, todavía siendo jugador del Milan, organizó un evento en un hotel de lujo que duró 3 días seguidos justo antes del clásico frente al Inter. La misma le habría costado alrededor de 75.000 euros. Por eso, cuando retornó al conjunto de Río de Janeiro, impuso una cláusula en la que se le otorgaba 2 noches por semana totalmente libres para irse de fiesta, sin
No podés tener esa cláusula, chabón. No podés, boludo. 2 noches de fiesta por semana. Y te apuesto que no cumplió, seguro salía más veces. Totalmente libres para irse de fiesta, sin restricciones, siempre y cuando obviamente cumpla con sus obligaciones en los días de partido. El objetivo de Flamengo era simple, mantenerlo feliz. Lamentablemente, según cuenta la prensa local, el jugador se excedió de ese límite de 2 noches Era obvio. por semana en varias ocasiones. Además, el club también tuvo inconvenientes para pagar su salario, lo cual hizo la relación cada vez más difícil. Al final de cuentas, estuvo apenas 1 año y medio en el Flamengo, aunque lo que seguro quedará para la historia fue la cláusula que logró meter en su contrato para irse de fiesta. Otro de los Lo más loco es que Ronaldinho, 3 años después, ganó la Copa Libertadores con el Atlético Mineiro siendo la máxima figura. O sea, todavía le queda mucho fútbol por dar, pero lo que le gustaba la joda, mamá, boludo. grandes jugadores apasionados por la diversión era nada menos que Mario Balotelli. A ver la de Balota. Durante su participación en el Manchester City, previo a un derby frente al United, prendió fuego su casa por tirar fuegos artificiales desde la ventana con sus amigos. Voy a escuchar todo lo que dice, pero yo he investigado mucho acerca de este caso y Balotelli jura que él no fue. Vamos a escuchar lo que dice, después lo vemos, pero Balotelli dice que él no fue. Por eso de ahí sale el por qué siempre yo, porque siempre lo acusaban a él de cosas que no hacía. Exactamente así como lo escuchan. También tuvo decenas de incidentes con rivales, compañeros y hasta entrenadores. Y ni me hagan hablar de los autos. Durante su estancia en el conjunto inglés, la grúa se lo llevó 27 veces por tenerlo mal estacionado. 27 veces le llevaron el auto a Balotelli en Manchester. ¿Es joda esto? Debido a ese historial, cuando retornó al Milan en 2015, el club consideró que tenía que poner ciertos límites para que las actitudes del futbolista no dañaran la imagen de la institución. Entonces, el director general, Adriano Galliani, redactó un contrato con un apartado especial que incluía un código de conducta basado en el manual de la Fuerza Aérea Italiana. Las reglas estipulaban que tenía prohibido fumar, prohibido visitar discotecas y también prohibidos los peinados y vestimentas extravagantes. Es un montón que le prohíban ir a discotecas, amigo. Una fecha FIFA, tenés 2 semanas libres, no puedes salir con tus amigos. Peinado extravagante. Pará, boludo. Es un montón esta cláusula, Balotelli aceptó. No, Mario. Menos en teoría, porque en la práctica la situación rápidamente se volvió bastante más caótica. Al poco tiempo fue multado por ir a 109 km/h en una calle donde la máxima era de 50. Además, también habría sido descubierto fumando en el baño del tren, lo cual era una sanción directa a su contrato. Boludo, no podía fumar y se ponía a fumar adelante de todos en cuero, boludo. Dejate de joder. A nivel deportivo tampoco funcionó. Las lesiones y su irregularidad lo dejaron en el banco la mayor parte de la temporada. Al final del préstamo, Milan decidió cortar relación con la estrella. La experiencia dejó en claro que, al menos con algunos jugadores, ni los contratos más estrictos pueden frenar viejas costumbres. Además, también es cierto que las cláusulas pueden ser interpretadas de manera muy diversa, dando lugar a serios malentendidos. Y si no, pregúntenle a Giuseppe Reina. A ver esta. En 1996, el Arminia Bielefeld logró un ascenso meteórico, de la tercera división alemana a la Bundesliga en apenas 2 temporadas. Con el salto a la máxima categoría, necesitaban reforzarse y uno de los fichajes estrella fue Reina, delantero alemán proveniente del Wattenscheid 09. Buen delantero. Durante la negociación del contrato, Giuseppe pensó en el futuro y pidió que, además de su sueldo, también le otorgaran una casa por cada temporada que pasara en la institución. ¡Bueh! Dicho acuerdo era por 3 años, lo que implicaba que terminaría con 3 inmuebles en su poder. Bielefeld aceptó. Finalizó el primer año, el equipo logró mantenerse en la máxima categoría y llegó el momento en el que el club debía cumplir con su parte, darle a Reina la primera casa. Bielefeld lo hizo, aunque no fue exactamente la casa que el deportista esperaba. La que recibió no era de ladrillos, ni de madera, ni siquiera de un tamaño habitable. Era una casa hecha de Lego. Sí, de No, bueno. los pequeños ladrillitos que se usan para jugar. La estructura tenía apenas 20 centímetros de altura. Una verdadera locura. ¡Qué hijo de p***, boludo! Igual es verdad, a ver, al fin y al cabo él no especificó qué tipo de casa. Técnicamente habían cumplido, le entregaron una casa nueva. Lo más increíble de todo es que repitieron la maniobra en los otros 2 años del contrato. Probablemente algunos de ustedes estén riendo de la situación, pero quien con total seguridad no lo hizo fue el jugador. No, pero es que es durísimo, boludo. Inmediatamente inició acciones legales contra el club, marcando que la intención de la cláusula era una casa habitable. Finalmente, habrían llegado a un acuerdo de compensar económicamente al deportista por esto, aunque ciertamente Reina nunca recibió los 3 inmuebles que esperaba. Si el alemán aprendió por las malas que las cláusulas se toman al pie de la letra, el Liverpool demostró que estas a veces también sirven para ajustar cuentas con otros clubes. A ver, ¿qué pasó acá? Ese fue el caso del fichaje de Roberto Firmino en 2015. No la tengo la de Firmino. ¿Qué le firmaron? El problema comenzó 2 años antes, en 2013, cuando el Arsenal intentó fichar a Luis Suárez, jugador de los Reds por aquel entonces. Los directivos del Arsenal se enteraron que el contrato del uruguayo tenía una cláusula que estipulaba que si llegaba una oferta superior a las 40 millones de libras, entonces el Liverpool debía avisarle al jugador sobre esta. Es decir, Suárez se enteraría de que había otro conjunto interesado en ficharlo. Aunque la decisión final sobre la venta seguía siendo del Liverpool,
Liverpool, el jugador podía presionar para cambiar de club en caso de que le interesara la propuesta. Por esa razón, el Arsenal decidió ofrecer exactamente 40 millones y una libra. El plan fracasó estrepitosamente. El Liverpool no solo la rechazó, sino que su dueño, John Henry, tuiteó irónicamente que creen que están fumando allí en los Emiratos. Mirá, boludo, mirá cómo todos querían a Suárez. Esto fue antes de la temporada de la Bota de Oro, ¿eh? Qué buen delantero, por favor. Henry dejó en claro que bajo ninguna circunstancia venderían a su delantero a un equipo que representaba una competencia directa. 2 años después, en 2015, Liverpool ficha a Roberto Firmino. Recordando este episodio, incluyeron una cláusula en la que se le prohibía al futbolista ser vendido al Arsenal. Por más que Locura. ¿Solamente por lo de Suárez? este llegara con un camión repleto de billetes, no se lo llevarían. Podía ir a cualquier club del mundo excepto a ese. Esta condición quedaría en la historia como la cláusula anti-Arsenal. Pero esta no fue la única vez que los Gunners se vieron involucrados en una condición muy específica dentro de un contrato. Probablemente esta que les voy a contar ahora de Dennis Bergkamp supere ampliamente a la de Firmino. Esta la conozco y es un poco insólita. O sea, lo que tengo entendido es que Dennis Bergkamp no le gustaba viajar en avión. La hacía inseguro. Entonces prefería no viajar en avión y muchas veces iba a partidos en auto. Ahora, no sé cuál era la cláusula que tenía. Bergkamp fue una leyenda del fútbol holandés. Hizo una carrera increíble basada en técnica y frialdad para definir, pero arriba de un avión no quedaba nada de eso. Lo que había era un hombre con una gran fobia a volar. El jugador Fobia a volar, eso es. siempre fue reacio a este transporte, pero la cosa se volvió insoportable después de un evento que vivió de camino a la Copa del Mundo de Estados Unidos 1994. Durante el vuelo, uno de los motores se apagó por completo durante unos momentos, desatando un pánico terrible en los pasajeros. No, bueno, igual, boludo. Justo Dennis Bergkamp tiene pánico a volar y cuando viaja, amigo, uno de los motores falla, son unos hijos de puta. Luego de eso, Bergkamp tomó una decisión drástica. Nunca más se subiría a un avión. El deportista declaró que a veces estaba preocupado por el vuelo de vuelta a la ciudad mientras estaba jugando el partido. Era un infierno. Cuando fichó para el Arsenal en 1995, un año después del Mundial en cuestión, lo dejó claro. Formo parte del equipo si nunca me obligan a ir a un partido mediante este transporte. Locura. El club lo aceptó, pero implicó una importante deducción en su salario debido a los encuentros de visitante que se perdería. A Dennis no le importó. Arsène Wenger, entrenador del conjunto por aquel momento, admitió que la logística era realmente complicada. Uno de los momentos más recordados fue en la final de la Champions League 2006. El Arsenal debía viajar a París. Wenger le pidió por favor que hiciera una excepción y viajara en avión con ellos. Bergkamp se negó, viajó por tierra, llegó exhausto y no jugó. El ¿Qué carajos? Esto sí que no lo sabía, ¿eh? Es una locura, amigo. El partido más importante de la historia del Arsenal, probablemente. Arsenal perdería 2-1 frente al Barcelona. La prensa lo bautizó como The Non-Flying Dutchman o el holandés no volador, haciendo referencia al legendario barco fantasma. Uno que no tenía ningún ¡Qué locura, amigo! Y eso que Dennis Bergkamp es de las mayores leyendas del Arsenal. problema para viajar en avión era Samuel Eto'o. Samuelito. De hecho, lo dejó bastante claro cuando firmó para el Al-Ahly Mahashkala en 2011. En aquella época, el camerunés estaba en lo más alto de su carrera. Venía de lograr lo que muy pocos futbolistas han hecho, ganar el triplete, Liga, Copa y Champions, con 2 clubes distintos en años consecutivos. De hecho, es el único jugador en la historia en ganar 2 tripletes de manera consecutiva. Primero con el Barcelona en 2009 y luego con el Inter de Milán en 2010. Era una máquina de hacer goles y levantar trofeos. Así que cuando ese verano anunció que se marchaba, todos creían que lo haría, no sé, al Chelsea, PSG u otro de los grandes de Europa. Pero no, Eto'o sorprendió a todos fichando por el Al-Ahly Mahashkala, un club prácticamente desconocido de Rusia con sede en Dagestán. Lo que le habrán garpado por esto, mamá. El responsable de la compra fue Suleiman Kerimov, un multimillonario ruso que se había hecho con el club a principios de ese año y tenía el plan de convertir al Al-Ahly en una potencia europea en tiempo récord. Para eso, obviamente, sacó la chequera y firmó a las estrellas del momento. A Eto'o le ofreció nada menos que 20 millones de euros netos por año, lo que lo convertía en el jugador mejor pago del mundo en aquel entonces. No quiero que suene mal, pero hoy en día esto no es tanto para traer a un jugador de este estilo, ¿eh? En ese momento era el jugador mejor pago del mundo, o sea que una barbaridad. Pero hoy en día, por 20 millones de euros, no te llevas a Arabia a un jugador como el Eto'o del 2011. Increíble cómo evolucionó eso también. Pero el futbolista puso otra condición bastante particular. No quería vivir en Dagestán, sino en Moscú, a 1.600 kilómetros de distancia del club. Por eso, Qué hijo de puta, boludo. pidió tener a disposición un jet privado y utilizarlo como medio de transporte a los entrenamientos y los partidos. Además, también lo utilizaría para viajes personales, principalmente a Italia, donde todavía tenía la mayor parte de su círculo social. El Al-Ahly aceptó y Eto'o cumplió
cumplió, marcando arriba de 20 goles en más de 50 partidos. Lamentablemente, el sueño duró poco. En 2013, Kerimov se quedó sin fondos, recortó drásticamente el presupuesto y tuvo que vender a las grandes estrellas. Así comenzó una caída estrepitosa que culminó en su práctica desaparición en 2022. No, boludo, mira cómo terminan estas cosas, mamá. La cláusula del jet privado quedó como un símbolo de lo que quiso ser aquel club de Rusia. Finalmente, otro jugador apasionado por volar era Stefan Schwarz, aunque quizás no de la manera en la que se lo imaginan. En ¿Qué pasará acá? Esta es la última, a ver. 1999, el Sunderland fichó a este mediocampista sueco, un jugador experimentado que había pasado por Benfica, Fiorentina, Valencia y había disputado 2 mundiales y una Eurocopa. Lo increíble llegó cuando, durante las negociaciones, el club se enteró de algo que parecía una broma. Uno de los asesores de Schwarz tenía un billete para viajar al espacio. Sí, exactamente como lo escuchan, allá por 1999. El jugador, de hecho, lo confirmó. Es verdad, me hubiese encantado ir al espacio. Mientras estábamos negociando el contrato, vimos la película Moonraker de James Bond y nos gustó la idea. Aunque, claramente, al Sunderland no le pareció tan divertido. Piensen que ellos deben pagar las pólizas de seguro de sus futbolistas y Dios sabe cuánto le iban a cotizar teniendo en cuenta que iba a ser un viaje experimental al espacio. Por eso, Sunderland incluyó una cláusula que le prohibía abandonar. No podés ponerle eso de cláusula, boludo. Prohibido abandonar el planeta Tierra. ¿Qué carajo era esa cláusula, boludo? ¿Y la firmó? La atmósfera terrestre, 100% real. John Fickling, CEO del club, dejó en claro que al final del día tenía que ver con proteger a la institución. Schwarz terminó aceptando la cláusula del espacio. Jugó 62 partidos en el equipo, todos ellos en el planeta Tierra. Como verán, en el fútbol los contratos van mucho más allá del salario. A veces esconden cláusulas tan insólitas como comer cerebro de oveja. En otros, como fue el ejemplo de las casas de Reina, la letra chica es extremadamente importante. Al final del día, estamos hablando de acuerdos que mueven millones de euros y responden a necesidades extremadamente específicas de los deportistas. No me gustaría para nada estar en los zapatos de los directivos de los clubes a la hora de firmar esos contratos. Si les gustó este tipo de contenido... Che, muy buen video, como siempre, la verdad, Cabarasqueli, amigo, no solamente hace un contenido muy bueno, sino que está muy bien editado también, Dejo un me gusta, muy bueno. Ahora, qué locura, amigo, la cantidad de cláusulas que hay en el fútbol que ni enterados estábamos, y la cantidad que debe haber que no salieron a la luz. Siento que tengo una, pero no me acuerdo cuál era, boludo. Ah, ya sé qué cláusula era, boludo. No me acuerdo, a ver si algún argentino del chat la sabe esta. Había un futbolista que en el contrato tenía una cláusula de que si Los Redondos, una banda argentina para los que no saben, tocaban el mismo día que él jugaba, podía no ir al partido para ir a ver a Los Redondos, al recital en vivo. Tremenda, boludo. Pero no me acuerdo qué jugador era, boludo. O sea, el tipo tenía una cláusula en la cual si tocaban Los Redondos, él podía faltar a cualquier actividad del club con tal de ir a ese recital a estar ahí con la gente. Qué locura, boludo. Davo, ¿qué cláusulas pediría si fuese jugador? Pero tipo jugador, a ver, jugador top o no. Porque si soy un burro no puedo pedir cláusulas. Si soy tipo Ronaldinho, puedo pedir una cláusula que me la van a aceptar porque soy Ronaldinho. Es mucho si digo poder faltar 2 días a la semana en el entrenamiento. Tipo un martes no tengo ganas de ir, no voy. ¿Qué opinan? Yo tendría esa si fuese Ronaldinho, ¿saben qué cláusula tendría? Pero tiene que ser muy picante para eso. Tipo, si soy Messi, o un poco menos, soy Haaland, dígame si es una banda. 1 millón de euros cada 5 goles por temporada. O sea, no sé, meto 20 goles, 4 millones de euros adicionales a mi salario anual. Una banda, pero bueno, imagínate la cantidad de goles que hago, boludo. No la paso ni en pedo. Pateo todo yo. 5 goles no nada, no es verdad, se montó bueno por 10 goles. Ahí está, 10 goles, ahí está, cada gol 100.000 euros. 10 goles, un palo. Imagínate Messi en 2012, boludo. Yo me haría ese, me parece. Si soy muy crack, le van a tener que aceptar. Si soy una bestia, boludo. No, yo haría esa, Yo haría esa. Pero bueno, es una buena cláusula, amigo.